Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el placer de presentarles a un hombre profesional, joven, con un tesoro de talentos. Denis Porras, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, bastante agradecido por crear este espacio para poder expresarse. Y pues nada, esperemos poder aportarle a lo que es el podcast y pues a la gente que está escuchando. Muchísimas gracias. Para todos en este momento, él es mi amigo Dex. Denis es una persona increíble que conozco porque la vida nos permite encontrarnos y me encuentro con una persona que tiene una cantidad de talentos y diversifica sus formas de trabajo y además de desarrollar sus pasiones. Así es que sin más, vamos a pedirle a Dex que nos cuente quién es Denis desde el principio de su vida y cómo es que llegaste hasta aquí. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, desde muy pequeñito, creo que por parte de mi familia siempre hubo mucho el apoyo para desarrollar pues, intereses o al menos dar la posibilidad de descubrirlos. Recuerdo que bueno, mi tío por parte de mi madre siempre estuvo muy metido en el lado del arte, específicamente en el baile. Él estuvo en varios grupos artísticos, Barbac, De la Una, diferentes grupos. Entonces, desde muy pequeño, recuerdo haber ir a las actividades, a las presentaciones que él realizaba a lo largo ahí de su carrera como artista. Y creo que eso desde pequeño impactó bastante en mí, en el tema del arte, ¿verdad? Luego, ya a los 7 años más o menos, pues mi madre siempre, pues estuvo como muy interesada en que yo desarrollara intereses aparte de lo que era pues mis estudios en la primaria y todo esto. Entonces, pues se abrió una pequeña escuelita de música aquí en San Isidro de Heredia, donde vivo yo. Y pues ella me propuso la idea, ¿verdad? Sin obligarme ni nada, pero me dijo que si era algo que tal vez me podría interesar, el lado de la música. Y pues nada, o sea, accedí y desde entonces empezó este proceso increíble de crecimiento, de autodescubrimiento a través del arte, porque al final de cuentas yo creo que todos tenemos un vehículo que nos lleva a descubrir quiénes somos, a evolucionar, ¿verdad? Y en mi caso fue la música, ¿verdad? Entonces, desde los 7 años empecé a descubrir el mundo de la música a través de la percusión, que eso fue como mi, mi instrumento inicial. Em, y a lo largo del proceso creo que tuve bastantes maestros, porque así lo veo yo. Todas las personas que conocemos en la vida, ya sea que nos agraden o no nos agraden, son maestros que nos enseñan cosas, nos enseñan a ver cosas en nosotros. Y creo que tuve muchos buenos maestros, más que hay malos, que me ayudaron mucho a conocerme, a entenderme, a descubrir cosas en la vida, a descubrir cosas en la música. Y creo que eso es lo que desde muy pequeño marcó y lo que hizo que hasta ahora siga interesado y apasionado en todo el tema del arte y la música. Maravilloso. Un elemento fundamental en tu vida, familia.
¿verdad? definitivamente. Ujú, Contame un poquito de ese desarrollo de familia, de esa abuelita que ahí estaba, de esa disposición de toda la familia de desarrollar, de ir más allá. Y como dices, la escuela formal se convierte en un asidero para nosotros en Costa Rica obligatorio, gracias a Dios. ujú. Pero ¿qué necesidad tan imperante que tiene la educación de poner en su sistema nuevas formas de poder transmitir el arte, de poder hacer vivencias donde los chicos tengan la posibilidad de desarrollar todas sus habilidades, su creatividad y además el deleite que nos significa y cómo la música es curadora? Entonces, desde esos 7 años, ahí con los tarros, como decimos, ¿verdad? Por acá, Ujú. o sea, eligiendo la batería como primer instrumento. Y, y familia, es como música, familia, arte. ¿Cómo se conjuga en tu vida? Porque dices, deja una marca y las marcas son, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad? Imperdibles. Entonces, ¿cómo eso se va transformando para convertirse en tu propósito? Bueno, yo creo que la familia es la primera escuela. Em, ya lo que es primaria y eso obviamente viene a cumplir un rol importante porque son pues conocimientos básicos que todos necesitamos, ¿verdad? Pero yo creo que inicialmente la familia juega un rol muy importante en nuestra, como nuestra mentalidad de poder o no poder. Y lamentablemente no para todos es igual, ¿verdad? En mi caso, creo que mi familia tomó un rol muy importante porque yo nunca escuché la palabra usted no puede de ellos, de ni de mi abuela, ni de mi madre, ni de mi padre, ni de mis tíos, de nadie. Siempre escuché como palabras de aliento. Entonces creo que eso desde edades muy tempranas es sumamente crucial porque eso define mucho tu vida de adulto, ¿verdad? De cómo creces, porque desde pequeño recibimos estímulos o no recibimos estímulos que pueden hacer repercusión en la vida como adulto. Entonces, como te digo, nunca escuché una palabra, y hasta el día de hoy nunca he escuchado una palabra de desaliento, más bien siempre, nunca fue, no se puede, sino, ok, usted quiere hacer X o Y, ¿cómo puede lograrlo? ¿Verdad? Entonces, esa pregunta, el cómo puedo, en vez de sustituirla por el no se puede, creo que es fundamental. ¿Verdad? Entonces creo que eso en mí construyó una mentalidad de en vez de no se puede, es cómo logro esto, aun por más difícil que parezca, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que en la vida nada es fácil al inicio, ¿verdad? Pero en vez de crear esa mentalidad de no poder, fue crear esa mentalidad de cómo puedo lograrlo, qué puedo hacer al respecto, ¿verdad? Entonces creo que eso fue fundamental. Em, Creo que algo también muy bonito que siempre me va a quedar bastante grabado fue que mi madre en particular, ella siempre uno de sus sueños frustrados, porque lamentablemente pues por recursos económicos y otras cosas, ella no pudo, pero mi mamá siempre quiso ser baterista, justamente. Ella siempre soñó Mm, como con ella poder ser o estar en algo en la música. Entonces creo que al final de cuentas, aunque ella tal vez por diferentes razones no pudo tal vez como lograr ese objetivo, pero inculcar eso en mí creo que fue algo muy poderoso, ¿verdad? Y yo creo que también es como, para mí me impulsa mucho saber de que, aunque ella ya no está con nosotros, paz descanse, pues que, no sé, como lograr eh, seguir como ese legado, esa idea, ujú. esa pasión, esa, esa, esa meta que ella tenía, que tal vez ella no lo pudo hacer, pero hasta cierto punto la trasladó en mí. Y Ujú. creo que eso me hace sentirme también muy agradecido pues, de la familia que tengo y el apoyo que hasta ahora he recibido. Entonces, es algo bastante bonito. Me hace pensar que eh, solamente trascendemos de este cuerpo, ¿verdad? Para un cuerpo espiritual Ujú, y que posiblemente en ese lugar
ella está cumpliendo su sueño porque es el sueño de todos que se hace realidad en un lugar eterno, ¿cierto? Claro. Así es que lo vemos y nuestra esperanza siempre será que un día nos encontremos y podamos disfrutar de todo aquello que nos hemos propuesto en el corazón. Lo cierto del caso es que de ese vientre salió este hombre que tiene todos estos encantos y todos estos talentos y entonces queremos entender de qué se trata, cómo se conjuga arte, música en Denis y cómo es que has empezado a crear algo totalmente novedoso que tiene mucho porque tiene muchas aristas, pero vamos a ir descubriéndolo en el camino. Sí, bueno, creo que todo pues empezó por ese lado de la percusión y todo este asunto, ¿verdad? Entonces ya pues en mi periodo en la escuela fue como empezar a descubrir todo este mundo, ¿verdad? De lo que es la música, del arte. Luego pues se dice, cuando empecé el colegio, fue la transición de lo que era la percusión a la batería, que eso abrió otro mundo nuevo para mí, porque pues ya empecé a conocer otro tipo de personas, empecé a conocer otro tipo de profesores, empecé a conocer otro tipo de ambientes, ¿verdad? Ya Ujú, pues en mi periodo del colegio pues me metí más a estudiar como batería más, un poco más formal. Y pues ya saliendo del colegio, creo que ahí ya empezó la etapa de experimentar, ¿verdad? Ya de mm, salir a la calle, porque una cosa es estudiar y otra cosa es salir a ejecutar lo que ya has aprendido, ¿verdad? Y nada claro. te prepara, digamos. Creo que, vamos a ver, estudiar te da como toda la materia gris, pero al final de cuentas, a la hora de salir a la calle, empezás a experimentar, ¿verdad? Este, y eso es otra escuela también. Siento que eso es otra escuela que te enseña muchas cosas porque ya empezás a interactuar con personas, con formas de pensar, con energías, con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces fue muy curioso porque mi proceso ya de la salida del cole, inicios de la U y todo esto, primero pues es esta mentalidad de cuando sales de que, bueno, los músicos se mueren de hambre, por ejemplo, Ujú, ¿verdad? Que son ujú, cosas como que todos por diferentes personas y cosas que a uno le dicen y todo eso, uno va con tal vez como con ese miedo, ¿verdad? ujú, De, uy, lo iré a lograr, no lo iré a lograr, es que en Costa Rica cuesta, todo esto, ¿verdad? ujú, Entonces es enfrentarse a un mundo nuevo con esa, también como con esa otra mentalidad, ¿verdad? Es una cosa que es como que hay que lidiar, es una lucha ahí como interna de toda esta gente me dice que cuesta mucho y todo, pero toda mi familia y lo que yo creo y lo que en mis adentros, lo que yo siento que tengo que hacer, entonces es una lucha inicial, ¿verdad? Bueno, ok, creo que por aquí va mi propósito y todas estas personas dicen que cuesta mucho y bueno, voy a ser valiente y voy a seguir adelante, ¿verdad? Entonces fue como ese uno de los primeros conflictos que tuve. Inicialmente a la hora de mandarme a la calle, por decirlo así, pero bueno, empecé en bandas, empecé con amigos, yo creo que todos los músicos acá, en nuestras primeras experiencias, es así, con grupos de amigos que tienen como intereses parecidos, ¿verdad? Entonces, pues ahí empecé en algunos años, mis primeros años pues fue en bandas, de todo un poco, que rock, que música electrónica, que jazz, que diferentes intereses ahí, como uno explorando qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. em, y ahí estuve más o menos eso fue como desde los 18 años hasta los 28 más o menos. Pasé por experiencias maravillosas, conocer gente maravillosa, grabar con personas súper talentosas. Fue un proceso de crecimiento y autodescubrimiento bastante bonito. Experiencias también difíciles en ese proceso. Recuerdo que a mis 28 años, 4 años antes de eso, que fue la última banda con la que con la que estuve tocando. Habíamos invertido, eso era como el bebé mío en realidad, porque ya había pasado por un proceso de que una banda funcionaba, otra no, etcétera, etcétera, pero logré eh, reunirme con un grupo de excompañeros del colegio, con los cuales ellos tenían una banda
que ya había empezado y estaban buscando baterista, entonces bueno, me les uní y fue una experiencia muy bonita porque nunca me había sentido como tan afín a personas en términos musicales, en términos de experiencias de vida, por edades, ¿verdad? Entonces fue un periodo de 4 años en donde empezamos a construir una relación de amistad musical muy fuerte. Recuerdo que con esfuerzos de todos invertimos pues bastante tiempo y dinero en una producción, la cual salió en el 2015. La banda se llamaba The Aimers. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque ahí en ese punto no solo nos tocaba componer la música, grabarla, sino también promocionarla, ¿verdad? Entonces ya fue ver otro lado de la música, que es como el negocio de la música, ¿verdad? De ver cómo es el teje y maneje, cómo se mueve el asunto con promotores y que con bares y que con platas y todo este asunto, ¿verdad? Que mucha gente tal vez no lo ve, pero al artista emergente le toca hacer todo, Ujú, ¿verdad? Entonces fue un proceso muy interesante y también un proceso que al final, un proceso que concluyó en el 2018 porque pues por intereses diferentes las personas van cambiando, los intereses van cambiando, tuvo que terminar. Entonces fue una de las experiencias también más bonitas, pero también más, no sé cómo decirlo, tal vez como dolorosas, porque fue como romper con una relación con 5 personas, ¿verdad? Que quería mucho, ¿verdad? Pues porque los intereses cambiaron simplemente, ¿verdad? Entonces fue un periodo también bastante difícil porque yo decía, bueno, hey, pues yo aquí pensaba que aquí yo me iba a quedar, ¿verdad? Y ahora me veo en el medio de la nada, ujú, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Para ese tiempo yo también pues hacía otras cosas, trabajaba para Amazon, pues porque obviamente había que dividir un poco el tiempo y también uno ocupaba ingresos pues para invertirle al grupo. Entonces pues también estuve haciendo otras cosas, estuve ahí en Amazon. Entonces fue una decisión muy difícil porque yo decía, bueno, ok, ahora aquí ya no tengo nada, musicalmente hablando, ¿qué voy a hacer? Y la respuesta tal vez o la opción más fácil para mí en ese momento era pues seguir en Amazon, porque claro. uy, ya tenía un buen puesto, no ganaba nada mal, ¿verdad? Era la opción más fácil, pero yo decía, realmente esto es lo que yo siento que por lo que yo estoy acá, este es mi propósito va por acá. Y aunque era la solución más fácil, la respuesta era no. O sea, esto es algo temporal, esto es algo por lo cual me sentí muy agradecido porque me dio los medios para seguir haciendo música, pero no era el objetivo final, Mm, ¿verdad? Era solo un vehículo. Entonces fue una decisión muy difícil porque tuve que decir, bueno, sigo haciendo música, pero ahora voy a tener que hacer música solo, ujú, porque ya no tengo grupo. ujú, Y Rocío, eso es, no sé si alguien más ha experimentado esa posición, pero es una posición que a mí me aterraba, ujú, porque ahora yo no era solo ahí el baterista que está atrás en el grupo, ¿verdad? ujú, ujú. Sino ahora era el bajista, el tecladista, el cantante, todo lo tenía que hacer yo. Entonces Todo fue una yo. decisión, todo ya, el famoso Zoila. Ajá, exacto. Entonces, esto fue algo, yo creo que fue una de las cosas que me ha dado más miedo hacer porque era como exponerse ante todo, ¿verdad? Ahora Ujú, tenía que aprender un montón de habilidades que no tenía en ese momento, ¿verdad? Que al momento yo no necesitaba, pero en ese punto en mi vida, realmente las ocupaba, entonces fue un proceso de bastante crecimiento, de incomodidad, doloroso en ciertas partes, ujú, ¿verdad? Pero creo que fue bastante enriquecedor porque realmente cuando uno se ve en esas situaciones, uno realmente se da cuenta de lo que está hecho y de lo que es capaz de hacer, claro. ¿verdad? Entonces creo que ahí digamos, toda esa educación y esa mentalidad de, ok, no es que usted no puede, busque el medio de cómo lo puede hacer, que me inculcó mi familia, creo que ahí salió a la luz de nuevo, de decir, Claro. bueno, no sé cómo hacerlo, pero yo sé que puedo, nada más tengo que ver la fórmula. Excelente. Excelente. Entonces, ajá, Perdón, Dex. Vamos a ver. Quiero a puntuar varias cosas. Has trabajado, bueno, una cantidad de tips maravillosos que para nuestra audiencia van a ser una ruta para poder comenzar a pensar en sus propios proyectos. Lo primero que voy a trabajar es los mandatos sociales, las verdades absolutas. Los músicos se mueren de hambre.
ujú, Ok, eso es algo a voces, es algo con, o sea, lo más interesante es cómo lo expresas, es, ya sabía yo, ¿verdad? Todo lo que decían, ya sabía yo, porque hay una imposición social de esto es así, ¿verdad? Y además, o sea, y además hay como todo un tema de, este, vaya a la escuela, haga, clases de música, si puede, desarrolle un talento ahí con su guitarrita para que se entretenga, ¿verdad? Porque ok, pero no se trataba de eso. ujú, Entonces, quiero replantear de manera como radical cómo es que se gesta un concepto que cambia y que erradica por completo una verdad absoluta que por años ha estado sonando entre nosotros. Y si logramos que una persona comience a pensar que los músicos se mueren de hambre no es lo que dice, sino el sentido metafórico que tiene. Entonces, ahora veámoslo así. Si pensamos que los músicos se mueren de hambre y pensamos en morir como ese punto que llega hasta el final, ¿verdad? Porque todas las personas están luchando por sobrevivir. ujú, Entonces, ese morir de hambre, desde mi perspectiva, quisiera proponerlo como que el hambre es esa búsqueda insaciable por llenar un apetito. ujú, Entonces, tener hambre en la música es, o sea, voy hasta el final con esto, deje lo que deje, tenga que lo que tenga. ¿Por qué? Porque es incansable, es metamorfosis total. ujú, Vos estás diciendo que es necesario entender que el periodo de evolución te acogió, ¿verdad? Entonces, ujú. estabas en un grupo creías que ahí te ibas a quedar. Y me parece estar oyendo a los niños cuando le dicen a su mamá, mamita, ¿verdad que vas a estar conmigo por siempre? Ujú. ¿Verdad que vamos a estar juntos por siempre? O sea, solo le faltan más o menos como unos 6 años para que diga, voy a salir con mis amigos, Ajá, exacto, ¿verdad? sí, sí. Ajá, Y que aquello que, y bueno, Dios guarde la madre se lo crea, ¿verdad? Porque ajá. realmente, o sea, es el proceso evolutivo de la vida. Ujú, Es un momento donde necesitamos sí estar en familia, sí crecer y desarrollarnos. Ojalá poder tener valores fundamentales que nos lleven a ese potencial inicial. Pero resulta que nada es para siempre. ujú, ¿Ok? Por lo menos en este mundo, nada es para siempre. ujú, Entonces, exacto. ese proceso evolutivo literalmente te lleva a una confrontación con vos Ujú, y te dice, o sea, toca crecer, ¿verdad? Y ujú, crecer conlleva una separación, como cuando, hey, te vas entonces de ese nido, ¿verdad? De la cuna y te pasan a la cama y después ya entonces sales con tus amigos y comienzas a tener un roce con iguales llamados adolescentes y entonces resulta que los papás siempre van a ser necesarios, siempre van a ser fundamentales en el acompañamiento, pero dejan de ser los eternos compañeros que tenía el niño. ujú, Entonces, de esa misma manera, en el proceso profesional funciona así, ¿verdad? Iniciamos con los profesores que nos dan y que nos nutren o que nosotros cuestionamos todo y entonces reprogramamos y reconceptualizamos porque es una necesidad total, ¿verdad? Siempre la duda para la pregunta de repensar y volver a tener conceptos renovados, ujú, pero conlleva separación, ujú, conlleva reubicación, conlleva pérdidas, conlleva salir de los espacios seguros. ujú, Y eso dices, antes no necesitaba, estaba ahí atrás, y sí, el baterista siempre ahí atrás, ¿verdad? Haciendo lo que sabes hacer, pero resulta que ahora tenías que aprender hasta lo que no sabías. exacto. Ahora tenías que aprender cómo era hacer música por vos mismo y te enfrentaste a todas las necesidades que precisamente si no hay necesidad, entonces, o sea, que nuestra vida sería ahí como, ¿verdad? Como demasiado plena. No Ujú, digo
plenitud, digo plana, ¿verdad? Más Ujú, bien. plana. ¿Ok? Ujú, Entonces, la única manera de avanzar es arrancarse de ese lugar seguro, crear necesidades y comenzar a entender que mi deseo tiene que ir a la par, buscando, ¿verdad? Cómo acelerar un proceso de manera que ese movimiento y que esa búsqueda de si se puede, porque esa fue la primera parte, la primera frase que dijiste, no es, ay, yo no puedo con todo, ni que fuera el hombre banda, no, ujú, sí se puede porque hay formas de llegarle a esto. Y vos encontraste en esas posibilidades tu hambre y ujú, dijiste, no, no me satisface del todo, entonces sigo. Y en esa búsqueda de sigo, entonces es vida permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se muere de hambre, ¿ok? Los músicos tienen hambre, los músicos buscan incansablemente cómo llenar el apetito de quiero más, de necesito más. El artista siempre ve en su obra el faltante y eso es maravilloso porque solo donde hay falta se puede construir. ¿Verdad? Donde todo está ujú, lleno, es imposible. exacto. Entonces, grandes verdades nos has compartido en este momento, Denis, y realmente creo que es fundamental que nuestros amigos oyentes puedan entender. Deja de pensar en el hambre como la miseria. Deja de pensar en los mandatos sociales porque necesitamos replantearnos todo lo que dicen. ¿Ok? Se muere de hambre porque quiere más, porque el apetito es incansable y eso le permite construir nuevas salidas. Cuando muera el arte, ¿ok? Es simple y sencillamente porque hemos dejado de tener hambre. Cuando alguien deja su instrumento es porque decidió, es una decisión. Cuando alguien, y bueno, estoy recordando a una persona que ha sido un gran ejemplo, este hombre, en este momento no recuerdo su nombre, ese hombre que toca la guitarra con los pies, eh, o sea, no le faltó cómo resolver porque no importa cómo, ¿verdad? Encontramos pintores que pintan con sus pies, personas que pintan con sus labios, personas que tocan la guitarra con sus dedos de los pies. Entonces, ¿de qué se trata esto? No se trata de nuestras falencias, se trata de nuestros esfuerzos. Y eso es lo que Denis nos está diciendo. Dex, entonces, ¿cómo Ujú. continúa esto? Ok, sí, bueno, al que mencionabas, me parece que te refieres a Tony Meléndez, Ay, sí, al nicaragüense gracias. Tony Meléndez, sí, ajá, sí, es un Espectacular. súper ejemplo, claro, sí, sí, mi completa admiración, la Y verdad es que, respetos, definitivo. sí, bueno, para retomar, creo que sí, bueno, como te decía, eso fue un momento ahí como de eso, creo que al final es importante que esas cosas pasen porque como vos decís, uno se da cuenta de que, de que algo, em, de que lo único constante en la vida es el cambio, ¿verdad? De Exacto. que todo es de la impermanencia, que es lo que llaman, ¿verdad? De que todo cambia, nada es para siempre y poder lidiar con eso y aceptarlo al final de cuentas, ¿verdad? Porque la única manera de superar esas cosas, esas pérdidas, es aceptarlas, pero hay que darse cuenta primero, entonces creo que ese fue uno de los momentos en mi vida donde uno se da cuenta de que todo cambie y hay que adaptarse al cambio. Entonces, pues bueno, tomé la decisión, me fui por el camino más difícil, que para mí era seguir haciendo música solo. Y poco a poco empecé y también fue un periodo también inicial lleno de frustraciones porque, bueno, me tocó primero en Costa Rica. em,
por el mismo hecho de que es un gremio un poco pequeño pues la industria musical también es un poco pequeña, pues por obviamente a nivel geográfico estamos un poco limitados, ¿verdad? En cuanto a, ¿verdad? A los lugares donde podemos estudiar, donde podemos ir a tocar los músicos y todo esto, pues tenemos que jugar con lo que tenemos, entonces por la misma configuración en términos hasta de universidades, de instituciones donde podemos ir las personas que queremos pues aprender a hacer música solos, pues también me vi un poco limitado, entonces me tocó pues empezar a buscar afuera, ¿verdad? De cursos online, mucho el tema autodidacta, ¿verdad? De leer todo esto, lo cual es un poco también a veces confuso, ¿verdad? Porque por dicha hay mucha información, pero también tenemos que aprender a filtrar esa información. Entonces fue un periodo también un poco confuso de empezar a descubrir por dónde era más o menos el camino, ¿verdad? Porque es como tirarse al vacío, ¿verdad? Todo es posible, ¿verdad? ¿Qué Ujú, voy a hacer? Que ujú. si estudio, que si música electrónica, que si música instrumental, ¿verdad? Entonces fue también un periodo de realmente decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que realmente quiero decir? ¿A través de qué quiero decir lo que quiero decir? ¿Verdad? Entonces, bueno, poco a poco, fui acumulando como, pues, más conocimiento en términos de hasta la tecnología, porque eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, una cosa es Wow, pues ser sí. baterista y otra cosa es pues hacerse un estudio, que eso fue pues la primera idea que se me vino. Bueno, voy a vender todo lo que tengo, que eso fue otra decisión, otro desapego, ¿verdad? Claro, Vender todos arrancarte los de todo. tarros. Claro, es que fue una separación, pues, y así, total de todo, ¿verdad? No solo a nivel mental, sino física, de Ujú, todo lo que yo, para mí era mi zona de confort, ¿verdad? Vender todo y bueno, ahora adquirir equipo, ¿verdad? Y aprender a usar ese equipo. Entonces, wow, o sea, a nivel mental fue requirió mucha, pues no sé, como equilibrio emocional. mucho equilibrio emocional, inteligencia emocional también, Sí. ¿verdad? Porque a veces uno está en picos y en esas, ¿verdad? Entonces, poco a poco fui como adquiriendo conocimientos. Creo que lo más frustrante fue decir, bueno, ok, voy a hacer mi primer canción. Entonces, bueno, empezaba alguna idea y no la podía terminar porque no sabía cómo terminarla. Y eso fue un proceso que estamos hablando de un año, año y medio, de que yo quería hacer algo y no lograba terminar, entonces lo dejaba por ahí, empezaba otra idea y no lo podía terminar, entonces fue como encontrarse con un límite y darle y darle y darle y darle y darle y darle hasta poder romper ese límite, ¿verdad? Hasta que como año y medio después de empezar a adquirir todo este montón de conocimientos, pude hacer mi primer canción, que para Ujú, mí, Rocío, eso fue, o sea, y yo estoy seguro que tal vez cualquiera que escuche la canción puede que no sea la mejor, puede que no ¿verdad? Puede que no cumpla con los estándares ujú, pero a mí eso no me importaba, lo que a mí me importaba era, wow, esto salió de mí, o sea, todo, la composición, la guitarra, la batería, el bajo, todo eso salió de mí, ¿verdad? Entonces fue un momento de, o sea, no te puedo describir la alegría que yo sentí y fue como un momento también de empoderarse, de decir, wow, o sea, todo lo que tuve que pasar, pero realmente sí pude, sí podía, nada más tenía que pasar ahí como por ujú, esa casa de sustos donde hay inseguridades, miedos, todo. Pero solo eso, ¿verdad? Todo ujú, es ficticio, todo eso es mental, todo eso es una cosa son cosas que uno se crea en la cabeza, pero realmente si uno sigue pese a eso, porque siempre va a estar, y hasta el día de hoy siempre están esos miedos y esas inseguridades de que, uy, esta canción o esta producción o esto que estoy haciendo será buena o no será buena. Eso nunca se va a acabar. Pero creo que lo importante es, pese a eso, seguir adelante. O sea, como no así, dejar que esos miedos e inseguridades o esas dudas te frenen. ujú, Porque al final de cuentas, si uno sigue adelante, uno logra lo que uno quiere. Entonces fue un momento muy, muy, muy bonito en mi vida como te decía, de empoderarse, decir, mira, yo sí puedo hacerlo. Puede que no sea ujú, lo mejor ahorita que puedo hacer, pero a mi nivel, en el nivel que yo estoy, esto es lo mejor que puedo hacer ahorita. Y si sigo adelante, la siguiente producción, la siguiente canción, lo que sea, va a ser mejor. Pero ese pequeño logro, creo que te abre la cabeza y te enseña un mundo nuevo donde uno realmente dice, mira, o sea,
realmente valió la pena pasar por todo este montón de cosas para llegar aquí, vale la pena, sigo adelante. Entonces son como pequeños premios que te da la vida Ujú, ujú. para incentivarte a seguir adelante. Entonces, Es, creo que es es como subir una pirámide de gradas cortas, de exacto. escalones, ¿verdad? Difíciles, tal vez de piedra, ¿verdad? Ujú, Pero a eso es lo que llamamos hambre. ujú, definitivamente. Eso sí es como cuando la gente decimos, tenemos esos dichos de muero de hambre. Cuando digo es, ¿verdad? Es una enorme hambre. Bueno, Ujú, esa es la posibilidad de resignificar. Los músicos tienen hambre, los músicos son incansables, son insaciables y quieren siempre seguir aportando algo más. Y bueno, y no para el músico, es para todos, porque o sea, si no vivimos en sumar, entonces estamos restando con solo no poder tener una posibilidad. ujú, Entonces, abramos camino pensando que siempre hay algo mejor, ¿verdad? Hace muchos años leía hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy, ¿verdad? Era como casi como una filosofía que tenía pegada en un cartón en mi cuarto ujú, y se convirtió en un norte, o sea, solo existe hoy. Entonces, hoy hagámoslo con toda el hambre que tengamos, hoy hagámoslo porque, o sea, lo que hagamos hoy va a repercutir. Cuando sea mañana, ya es hoy otra vez, ¿verdad? Entonces, claro. cuando llegó mañana, ya es hoy otra vez y entonces tendremos hambre otra vez o no Ujú, comemos todos los días, ¿verdad? Por la gracia de Dios que pone el plato servido en nuestra mesa con mucho trabajo y realmente es la necesidad. ¿Qué ponemos en nuestra mesa? Eso depende de nosotros. ujú, Y en el hambre por el arte, depende de vos. Si vos pones, ¿verdad? Todos tus ideales como aquello que creías que era lo que necesitaba tu cuerpo psíquico para poder desarrollarte, bueno, pues entonces comete todo aquello y resulta que te vas a indigestar, que vas a encontrar que hay cambios en tu cuerpo mental y entonces es cuando comenzamos a perder el objetivo. Pero si ujú, lo que ponemos en nuestro plato del deseo, en nuestro plato, incluso de aquello que se ve bonito, además, ¿verdad? Que no ujú, es un sacrificio, sino que es una elección y que todas las elecciones, ok, por difíciles que sean, las disfrutamos, ujú. porque, o sea, es lo que yo decidí. Por lo tanto, le doy con toda la fuerza a aquello, a aquella búsqueda y a buscar las formas de encontrar el camino más adecuado para mí, porque no todos los métodos son para todos, ¿verdad? Exacto. Definitivamente cada quien tiene su forma y esta fue la forma de Dex de llegar a ese momento donde decide desarraigarse de todo lo que fue su lugar seguro para poder construir algo nuevo de lo que no tenía más que incertidumbre y un objetivo claro. Vamos para adelante. Exactamente, sí, creo que es bien importante siempre las decisiones que uno toma. Yo creo que siempre uno debería hacer un alto en el camino y nada más preguntarse, ¿esta decisión que estoy tomando está ligada con lo que yo creo que es mi propósito? Y si Ujú, la respuesta es que sí, creo que hay que seguir adelante. El problema es que a veces perdemos la noción de lo que es nuestro propósito y empezamos a decidir o no decidir por miedo. Y ahí es donde está el problema. Creo que el miedo es importante porque yo siento que hay dos tipos de miedo. El miedo que te salva la vida y ujú. el miedo que te frena, ¿verdad? Definitivo. Entonces hay que como que aprender a discernir a qué tipo de miedo le estoy haciendo caso, ¿verdad? Y el miedo a la supervivencia es completamente necesario y por algo existe, pero creo que el miedo por simplemente creerse historias, ¿verdad? En la cabeza que uno tiene, ese tipo de miedo no te deja avanzar y te estanca y te frustra, ¿verdad? Y eso pues hay personas que viven en esa zona mucho tiempo, ¿verdad? Ujú, Entonces creo que si aprendemos a tener conciencia de a qué tipo de miedo le estoy haciendo caso, creo que eso hace toda la diferencia. Entonces, bueno, pues en mi caso, como para ir retomar un poco ya a lo que estoy haciendo ahorita, ujú, que creo que por ahí iba también la pregunta,
pues bueno, ese periodo ahí esas decisiones que se tomaron, pues al final de cuentas repercutieron muy positivamente. Pues la primera canción que se logró, la primera producción que se logró hacer, pues fue un punto ahí de bastante importante. Y pues desde ese momento hasta el día de hoy, pues tengo la dicha y me siento demasiado afortunado de ahora tener pues mi estudio de postproducción para imagen. Realmente eso es lo que hago ahorita. Hago música personalizada pues para imagen, para todo lo que sea, ¿verdad? Audiovisual, que bueno, ahorita estoy trabajando hasta, me he metido en el mundo de los audiolibros, me he metido en el mundo de hacer música para jingles, videojuegos, producir artistas independientes. En realidad ha sido un mundo muy diferente como que antes jamás me hubiese imaginado, ¿verdad? Que no creía, o sea, jamás hubiese imaginado que iba a terminar en estas, pero, eh, pero ha sido muy interesante eh, a dónde lo lleva uno la vida si uno nada más a veces confía y se tira al vacío y la red ahí aparece, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso donde también me ha permitido seguir creciendo porque cada trabajo es diferente. Entonces es muy divertido porque yo en lo personal creo que la monotonía no me ayuda mucho. Ujú, Entonces es un trabajo donde cada proyecto es diferente, requiere un conjunto de habilidades diferentes, requiere trabajar con un grupo de personas o con una persona diferente, lo cual te enriquece todos los días porque uno aprende de todas las personas. Y aunque esa persona llegue, tal vez es un artista que nunca ha hecho nada a nivel musical y quiere tal vez grabar su primera canción, ¿verdad? Y aunque tal vez en la teoría uno sabe más que el artista, uno termina aprendiendo un montón de cosas. claro. Entonces eso es algo que a nivel eh, de como que a uno lo hace permanecer como aterrizado, como no querer, no, al menos a mí en lo personal, como que me aleja de decir, uy, yo soy esto y uy, yo, ¿verdad? Como ese ego ahí me mantiene como aterrizado de, no, de cualquier persona yo puedo aprender. Entonces, al menos lo que estoy haciendo ahorita es un trabajo bastante enriquecedor, no solo por el lado artístico, sino por el lado personal. ¿Verdad? De aprender a trabajar hasta con clientes, ¿verdad? Porque ahí todo se mezcla mucho la inteligencia emocional, ¿verdad? De que si un Mm, cliente te pide algo y el cliente tal vez no es músico, y, ¿verdad? Entonces tratar de entender al cliente qué es lo que quiere, ¿verdad? Entonces es mucho también de trabajar. De trabajar con personas, entender, poder tener inteligencia emocional, desarrollar habilidades de comunicación, ujú, ¿verdad? Porque pues no siempre todo es bonito, ¿verdad? Y ujú, eso es así es en todos los trabajos y en la vida. ujú, Entonces, pero pese a que no siempre todo es bonito, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a solucionar? ¿Verdad? Entonces es algo como bastante enriquecedor en muchos sentidos, no solo en la parte artística como tal, sino a la parte personal, a la parte de crecimiento personal. Entonces creo que la verdad ha sido todo un viaje y seguimos en esas. ujú. Y ahora pues vienen proyectos un poco más grandes. Vengo con un proyecto que bueno, todavía no lo puedo tal vez como mencionar demasiado, Ajá, ajá. pero todo el tema de ahora pues sea como sea, tenemos que estar, los músicos tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. La música ahora ha cambiado mucho Ujú. desde las épocas del cassette, que así crecí yo con los cassettes, vinilos, pasando por el CD, el DVD y ahora todo lo que es streaming, y ahora viene todo lo que es la música inmersiva, todo lo que Mm, es la tecnología inmersiva, que eso se dice, ya se está convirtiendo en un nuevo estándar, entonces cómo nosotros nos podemos adaptar al cambio. ujú, Eso es por sumamente supuesto. importante. Entonces, pues bueno, vienen proyectos ahí como de aprendizaje para mí, o sea, salirse de nuevo de la zona de confort Ujú, otra vez, ¿verdad? Pero ya más armado y más preparado primero a nivel mental. ujú, Entonces, pues poquito a poco vamos a ir adaptando el negocio y lo que es, bueno, mi negocio se llama Omni Music, que ese es ujú, el nombre de mi marca y mi estudio y de todo lo que yo hago a través de ese nombre. Entonces, pues adaptar todos los servicios y todo lo que podemos ofrecer.
a todo este cambio que es ya el mundo de la música y a nivel como inmersivo, Ujú, ¿verdad? Que ya es otro tema, pero bueno, esos son los proyectos, todavía eso está cocinándose por ahí, pero bueno, con todas las energías y la buena vibra y la emoción, ¿verdad? ujú, Es algo que yo siento que, vamos a ver, muchas personas ven estos cambios y les no sé, los frustra. Digamos, ujú, todo va cambiando y mucha gente se siente frustrada porque dice, uy, bueno, ahora voy a tener que aprender este montón de cosas y qué pereza y por qué todo no sigue igual, pero más bien yo lo veo como una oportunidad no sé, como de volverse a enamorar de la música. ujú, Porque como ujú, todo cambia, ahora las técnicas y todo son diferentes, entonces es una nueva manera de escuchar música, de experimentar la música. Entonces para mí, en vez como de como decimos popularmente, ahuevarme, más bien me ujú, hace enamorarme más de la música porque ahora todo cambia, ¿verdad? Todo es diferente ujú, y ese proceso de adaptación y todo nos crea una nueva expectativa, es una energía diferente, es una nueva manera de experimentar la música. Entonces, sinceramente, yo estoy muy emocionado por todo lo que viene a nivel de cómo está cambiando la industria, de que ahora más personas pueden acceder a hacer música. Antes yo recuerdo que era súper difícil acceder a información de cómo, yo no sé, de cómo usar algún programa específico para música. ujú, Ahora todo está en YouTube, ujú, digamos. ujú. Entonces, creo que es una época muy interesante para ser artista. La verdad es que es una época muy interesante en que se convierte en una abundancia de información de la cual tenemos que tener un montón de cuidado. No Ujú, todo lo que se dice es verdad, no todo lo que se dice es lo más adecuado. Puede ser la experiencia de alguien y no la de otro. Sin embargo, quiero resaltar esa emoción que te da, esa pasión que incluso con la que transmites lo que estás viviendo. Eh, y acompañado de toda la novedad, ¿verdad? De el cambio al que te ves sometido porque de por sí nos arrolló la tecnología, ujú, ¿verdad? Y por otra parte, me surge el pensamiento, cuando pensamos en la partitura y las notas que tienen su nombre, siguen siendo las mismas desde siempre, ujú, ¿ok? Entonces, hay cosas que son invariables. ¿Cómo las usemos? Depende de nosotros. ujú, Entonces, definitivamente es como que los fundamentos, los principios, los valores no se negocian. Y vos tenés un principio y es incansable. Sigo, voy creciendo, vamos. Ok, ¿qué es lo que te da esa pasión, lo que dispara eso? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Hacia dónde crees que te lleve esto? ¿Y cuál es el objetivo hacia lo interno? Porque me parece importantísimo. sí, definitivamente. Creo que tocaste un punto muy importante que creo que también es como parte de ser seres humanos, es la habilidad de poder filtrar la información, porque como dices, ahora estamos en la época de la información y tenemos que saber discernir y no dejarnos llevar por lo primero que vemos, ¿verdad? Entonces Claro, ahora sí es muy importante ser muy cuidadosos de las fuentes de las cuales recibimos la información. Ahora con todo este tema, que bueno, no me voy a meter mucho en eso porque es otro podcast aparte de lo que es la inteligencia artificial y claro. cómo afecta a todas las áreas, porque no solo en la Ujú, música, ¿verdad? A todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra capacidad de que sí, utilizar la tecnología a nuestro favor, pero tampoco permitir que eso piense por nosotros, ¿verdad? Porque al tenerlo todo tan fácil, creo que es muy peligroso empezar a hacernos mentalmente perezosos, de no poder seguir desarrollando ¿verdad? La mente crítica. Ahora todo es tan fácil, ahora con esto del chat GPT que pones X tema y te desarrolla todo un ensayo, toda una, ¿verdad? De lo que pones. Entonces, creo que son cosas que tenemos que tener mucho cuidado y no permitir
que eso que empiece a pensar por nosotros, ¿verdad? Tener el control. Tener el Claro. control de todo este tipo de cosas es fundamental. Entonces sí recalco eso que dijiste, Rocío, de tener mucho cuidado con la información a la cual le damos poder, ¿verdad? Que creemos que es verdad, darnos el chance, el tiempo para investigar, como para pensar, para analizar, ¿verdad? Entonces creo que es algo bien fundamental y bien importante para poder, pues, seguir adelante con todo este cambio tecnológico que va, pero a 1000 por hora. Claro que sí. Hablábamos tras bambalinas acerca de esa diferencia abismal en la palabra abundancia. Lo que fluye trae abundancia, ¿sí? Y quisiera Ujú. que te refirieras a ello, que abundas en pasión, abundas en hambre de esta que es el apetito que te lleva a desarrollar tu pasión. Pero, ¿qué es de esa abundancia? Yo creo que algo importante con respecto a este tema es que yo te decía igual tras bambalinas a nivel, no sé si será algo a nivel pues cultural o qué, pero al menos en lo que yo puedo hablar y lo que he experimentado, ¿verdad? No puedo tampoco generalizar, pero son experiencias de vida que uno ha tenido. Creo que en Costa Rica todavía eso ya de por sí es digamos, a nivel musical es un gremio muy pequeño por cuestiones también geográficas y todo el asunto que nos lleva a tener una mentalidad a veces conscientemente, a veces inconscientemente, de escasez, en el sentido de que cuando estamos desarrollando algún proyecto musical, algún negocio, lo que sea, creemos que, uy, no voy a compartir X o Y información que a mí me ha servido, porque si la comparto, como dice vulgarmente, se me van a ir arriba. Claro. Que si, ¿verdad? Que si comparto mis secretos de producción o de cómo compongo o de cómo produzco, me voy a perder clientes. Entonces creo que al final de todo, de cuentas, todo esto se resume en una mentalidad como de carencia, de que hay muy poco y lo poco que yo tengo que reservarlo para mí porque no hay suficiente. Entonces yo creo que ya de por sí, si la industria, el gremio es muy pequeño y la gente los músicos, artistas, productores, etcétera, eh, caemos esta mentalidad, creo que eso más bien mantiene aún más el gremio muy pequeño. Creo que al final de cuentas, em, eso es lo que yo considero que nos frena mucho y lo que al final de cuentas nos estamos disparando en el pie, siento yo. Ahora, para mí una mentalidad de abundancia es todo lo contrario, es más bien cómo te ayudo yo para que seas mejor artista. Ujú. Porque al final de cuentas, em, y eso lo hablaba de hecho con un amigo productor que lo conocí hace poco y que hicimos un clic bastante bonito, de que no importa todo lo que yo sepa y de la información que yo te pase, al final de cuentas vos tenés todo un trasfondo diferente, vos tenés una infancia diferente a la mía, tenés gustos diferentes a los míos, entonces no importa que yo te pase como todos mis secretos, al final el producto final va a ser siempre completamente distinto. Ujú. ¿Ya? Entonces, primero eso. Y segundo, que al final de cuentas yo creo mucho en el karma o ley de causa y efecto, como lo queramos Ujú. ver. Y Ujú. yo siento que si uno da todo lo que uno puede y sin esperar nada a cambio, solo por simplemente ayudar, al final de cuentas la vida en algún momento, de alguna forma, te devuelve toda esa buena energía y toda esa buena, esa ayuda te la devuelve de alguna manera. Entonces, al final de cuentas, creo que es más bien aportarle y añadirle a la industria, a los músicos, a las personas, añadirle valor, ¿verdad? Entonces es esta mentalidad, para mí eso significa mentalidad de abundancia, de más bien cómo te puedo ayudar sin esperar nada a cambio. Al final eso, tarde o temprano, yo siento que siempre se devuelve y creo que es algo que todavía, lamentablemente, yo veo que al menos en la industria musical nos hace falta. Nos hace Ujú. falta y creo Ujú. que es algo que ayudaría a potenciar un montón
en que todos tengamos al final trabajo, porque yo creo que hay suficiente para todos, hay suficiente para todos, hay suficientes ideas, o sea, es ilimitado el potencial, ¿verdad? Pero si nos seguimos creyendo esta historia de que hay poquito, de que no se puede, de Ujú. que, ¿verdad? Pues es, ¿verdad? Es una mentalidad que seguimos promoviendo y enfocándonos en ello y por ende nos trae cosas que no queremos al final, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante simplemente caer en conciencia de esto que yo estoy haciendo con mi vida, con mi negocio, es basado en la carencia o en la abundancia. Y solo esa pregunta que uno se hace puede cambiar muchas cosas. Entonces sí creo Definitivo, que es... definitivo. Surgieron como un semillero de emprendedores a partir de los cambios en pandemia, por ejemplo. Ujú. Y mucha juventud creando emprendimientos, entre ellos musicales, artísticos y demás. La verdad es que cuando se trata de producir algo propio, definitivamente es un arte para cada quien. Entonces, ¿qué le dirías? Porque hay personas que lo hicieron porque estaban aburridos, pero hay muchas personas que se quedaron sin empleo en Costa Rica y en el mundo y, y decidieron emprender y con eso pudieron llevar sustento a su mesa. Pero resulta que viene esta, como digo, segunda parte, no estamos hablando del COVID como tal, sino de crecer, ok, entonces hice un emprendimiento de brownies y galletas y chocolates. Y bueno, y este chico se especializó en eso. Ok, ¿qué necesita la juventud para que su emprendimiento se vuelva su pasión? Yo creo que al final de cuentas, yo estoy muy claro que el dinero es necesario, porque sí es necesario y eso obviamente, pues por el tema de supervivencia es obvio, pero yo creo que el problema recae cuando el dinero es el objetivo principal. El dinero o tal vez la fama, porque todo eso, eso lo veo mucho en el ambiente artístico, ¿verdad? De ahora, pues obviamente por el tema de redes y todo, y que los likes, ¿verdad? Esto alimenta mucho el ego y muchas personas quieren tal vez hacerse artistas por el tema de que toda la atención que eso conlleva, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad? Lo entiendo, pero creo que al final de cuentas, para mantener la pasión, y poder sacar algo adelante y que perdure a través del tiempo, que tenga longevidad, porque muchas personas empiezan cosas, pero eso no significa que eso dure. Es creo que esto el emprendimiento, la idea que vayas a iniciar, el proyecto que vayas a iniciar, el negocio que vayas a iniciar, creo que lo importante es que siempre esté ligado a lo que vos creas que sea tu propósito, que siempre esté ligado. Y si no sabes cuál es el propósito, bueno, creo que eso es un primer paso, ver qué es lo que realmente siento yo que por lo cual estoy aquí, ¿verdad? Ujú, Y si te mantienes siempre centrado en ese propósito, lo que sea que hagas, eso siempre va o sea, eso es como el motor que mueve todo al final, cualquier emprendimiento, porque eso es lo que te hace decir, bueno, fracasé en este primer intento, voy a seguir. Y fracasé en este segundo intento, bueno, voy a seguir, pero porque eso está ligado a algo que vos crees que realmente viniste aquí a hacer. Ya, ujú. el problema es que muchas personas se enfocan en lo que pueden tener, en solo el dinero, y es necesario, pero al final de cuentas, cuando partamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada de eso, ¿verdad? Y entonces yo lo que creo, al menos en mis creencias personales, yo lo que creo es lo que nos llevamos es el proceso evolutivo que tuvimos acá, ¿verdad? De- Las experiencias que tuvimos, ujú. los lazos que pudimos crear con personas a nivel energético, todo eso es lo que realmente en lo personal creo que uno se lleva. Entonces, creo que al final de cuentas, para mantener esa pasión y hacer que las cosas pasen, es que lo que sea que uno vaya a desarrollar siempre esté ligado al propósito. Y si Muy, no sabemos muy cuál es bien. el propósito, pues creo que ese es un primer paso, descubrir cuál es. Excelente. En todo caso, lo que sí necesitamos es avanzar. Necesitamos siempre tener la pregunta como un generador de oportunidad.
y entonces el propósito cada vez será más claro. Una de las cosas que facilita entender el propósito es la paz que me da cuando yo estoy siendo y haciendo lo que realmente tiene propósito en la vida, lo que le da a mi alma, ¿verdad? Un equilibrio y una estabilidad y una paz, y además al tenerla la puedo transmitir a otros. Ujú. Dex, gracias por compartir este espacio. Definitivamente hemos aprendido muchísimo de vos. O sea, tenés una carrera súper prometedora y por favor, con mucha hambre, porque ese precisamente está siendo un canal para vos, para decir, con hambre siempre habrá incansablemente nuevas producciones, nuevos talentos que vas a descubrir. Creo que es interminable cuando nosotros no nos quedamos paralizados diciendo esto es lo que hago, ¿verdad? Sí, si te quedas parado en lo que haces, vas a seguir haciéndolo el resto de la vida. Entonces, decide si quieres hacer lo mismo siempre o si quieres darte la oportunidad para el cambio hacia lo interno, para que se dé en lo externo, en aquello que haces y puedas diversificarte. Muchísimas gracias, Dex. Muchísimas gracias a vos, Rocío. Realmente, pues, recalcar lo agradecido que me siento, desearte toda la prosperidad, todos los éxitos en tanto profesional como a nivel personal, como a nivel de crecimiento. En serio, creo que son iniciativas súper, súper prometedoras que hay que apoyar, porque al final esto unifica. Eso es lo Ujú. más importante, no importa el gremio, no importa el área, esto nos unifica y no nos separa. Y creo que eso son cosas que a nivel de sociedad y a nivel de raza humana necesitamos recordar, porque cada vez se siente como que hay más separación y creo que es al revés, la solución está en unificar, no en separar, y todos estos espacios crean eso, unificación. Entonces, darte las gracias profundas y que este espacio se multiplique a la mil y te vaya súper bien en todos tus proyectos y en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Así es, y para vos también todas las bendiciones que sobreabunde en vos y que tengas mucha luz para muchos y especialmente que tu vida esté plena, porque eso es lo que buscamos, la plenitud. Y a ustedes, amigos, les agradezco haber estado con nosotros hasta el final de este episodio con Dex y conmigo. Y estamos agradecidísimos porque hemos aprendido montones de Dex que en sus 34 años nos ha enseñado muchísimo. Y usted también tiene mucho que aportar a la humanidad. Que Dios los bendiga, cuídense muchísimo y los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio con una nueva historia en Conversaciones con Rocío Mesén. Que Dios los bendiga. Los amo. Chao.